Recordaréis que en marzo de 2021 se recuperó el arca ferrata en la Casa del Mitrero de Mérida. Se trata de una especie de baúl que servía para almacenar objetos, vestimentas y sobre todo caudales, joyas y otros objetos preciosos. Pues bien, ya hemos conocido que el Ministerio ha sacado la licitación para restaurar este objeto de gran valor histórico por 100.000 euros. Hoy la arqueología y su mundo en La Picota. Bienvenidos a este tiempo de La Picota en Televisión Extremeña, en una jornada de jueves en la que vamos a abordar los principales temas y los vamos a someter a la opinión y al escrutinio de nuestros picoteros. Hoy, en esta jornada inusual para ellos, porque suelen estar los miércoles, pero tenemos con nosotros a dos de los longevos picoteros de este espacio. Antonio Vélez, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Bien, después de un verano duro, climáticamente preocupante, muy a pesar de mi querido amigo Domingo de su opinión respecto de que no hay cambio climático. Antonio, te encanta abrir la espita con el tiempo para que Domingo te conteste. Es que siempre hace lo mismo, que lo sepas. Lo siento en el alma, pero estamos viviendo una realidad. Ahí están los olivos, arrugar las aceitunas, un desastre. Bueno, a ver si estas lluvias nos engordan las aceitunas y podemos ver disminuido el precio del aceite durante esta campaña, que falta nos hace que baje el aceite de oliva. Por cierto, que la gente no puede comprar el aceite. Ha bajado el consumo de aceite de oliva un 40% debido al alto precio. Esto no nos conviene. Domingo Hidalgo, buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? Paz y bien, pues encantado de estar aquí otra vez en esta ventana de libertad. Libertad que en la nación, en Europa y en Occidente cada vez está más llena de ingeniería social impositiva, de esa religión climática falsa, falsaria. Por cierto, yo creo, Antonio, que podríamos pensar, dado que este verano las medias de temperatura no han subido, como los sectarios climáticos que se dedican a montar asociaciones y ONGs, que naturalmente no viven de las cuotas, sino que viven de los presupuestos públicos a base de subvenciones y empiezan a crear y a ocupar ejércitos de gente que vive por, para y del cuento, desde la inclusividad, desde la imposición del género, desde lo política y socialmente correcto, desde la cancelación, desde la falsedad de un gobierno que está rompiendo la libertad de expresión, de la existencia de un partido que nos está trayendo a Venezuela. Es la introducción. Con el grandísimo seguimiento del equipo B del PSOE, que como todos sabemos es el PP, pues aquí andamos. Bueno, introducción larga, pero ya no más, por favor, que si no, no nos da tiempo a abordar todos los temas. Os recuerdo que es la introducción. Veo que no habéis perdido vuestras competencias intelectuales de orador para empezar pues, por todo lo alto, por la puerta grande, como dirían los taurinos. Vamos a repasar un poco la jornada, porque hemos tenido una jornada pues con varios temas que queremos traerles a todos ustedes. Este jueves, por ejemplo, se ha rendido homenaje póstumo a Nicasio Vargas, uno de los representantes sociales de la comunidad gitana en Mérida, que ayudó a muchas familias de su etnia a conseguir vivienda y a mejorar su calidad de vida en años pasados. Con la colocación de la placa en la rotonda de la avenida de Portugal, en el edificio del SES, junto al edificio del SES, quiero decir, en Nueva Ciudad, en Mérida, se ha rendido este homenaje. Al acto ha asistido su familia, encabezada por hermanos e hijos y parte de la comunidad gitana que adoraba a Nicasio, o tío Nicasio, como le llamaban. Quizás Antonio nos puede hablar más de él que ninguno de nosotros. Este acto se ha realizado con motivo de la inauguración de la Feria Chica de Mérida. Fue reconocido en el año 2015 también con nosotros, con este ayuntamiento, junto a Enrique Suárez por su trayectoria en favor de la feria y en favor de la defensa del pueblo gitano. Yo conocí a Nicasio hace muchos años y puedo solamente hablar cosas buenas de él. Nicasio ha sido, sin duda alguna, no solamente el mejor representante del pueblo gitano en Mérida, sino ha sido una persona comprometida con los derechos de los gitanos. Bueno, mi hermano Nicasio
para la etnia gitana lo fue casi todo, porque aquí el Estado le dieron pisos a mucha gente, que otra gente cobraba, pero él no cobraba nada, le dieron pisos, se comprometió con los niños del colegio. Yo no sé cómo tenía esa capacidad tan grande para hacer tantas cosas como hizo. Sí, se ha saldado una deuda y ya le digo que le agradezco mucho a la ciudad de Mérida, al pueblo de Mérida, al señor alcalde, a la comunidad de no, me refiero a esta municipal. La corporación municipal y a todos ustedes, y no va a ser este momento, sino lo tendremos en cuenta. Particularmente lo tendré en cuenta hasta que me muera. Pues es el hermano de Nicasio, Adolfo Vargas. Tú conocías bien a Nicasio, ¿verdad? Es un homenaje merecido. Falleció el año pasado, en 2023. Es un recuerdo muy arraigado en la gente que lo conoció. Yo tuve mucho trato con él, evidentemente, en aquella época, y fue una persona excepcional, con un sentido muy social. Efectivamente fue una época en la que obviamente hubo que hacer muchas cosas, porque evidentemente la vivienda era un derecho público que se tuvo en primera línea de intenciones y de acciones políticas. La Paz Antigua de Ojalata se tiró entera y se hizo el tercer milenio, eran casi 700 albergues, es una tremenda actuación. La construcción de viviendas, el realojamiento de una parte de los habitantes de aquella zona, un tercio en la zona de Bellavista, todo eso fue un juego muy importante de juego social, de redistribución de recursos en favor de los menos favorecidos. Y Nicasio Vargas no estuvo muy lejos de ese juego de trabajo conjunto que se hizo durante aquellos años. Bueno, pues este es el homenaje, como el inicio de la Feria Chica. Una Feria Chica que, bueno, ya tiene un tamiz más cultural de lo que era antes. Lástima que no se recupere lo que era la Feria de los Gitanos, ¿no? De claro, Mérida, que era otra funcionalidad. Era distinta. Porque después de la Feria de Zafra, aquí venía todo el recoveo, todo el sobrante, entre comillas, venía aquí. Y en ese juego, unos activos humanos que estaban alrededor del ganado, que era la etnia gitana, muy metida en Mérida desde siempre, compañeros de escuela, tal. Y esto estaba en ese mundo. Y Mérida entonces era un poco el elemento de encuentro donde se concertaban las bodas del año siguiente. En fin, era un mundo muy una fecha muy señalada. Ferias chicas con corridas de toros. Quiero decir que había o novilladas, pero alguna corrida había también. Pero que tenía mucha importancia básicamente por ese juego de todo el recoveo de ganado, que después de las obras de Zafra, especialmente el ganado de trabajo, se manipulaba en el sentido comercial en Mérida. Domingo. La sociedad ha cambiado mucho, Estando en ejercicio tú de alcalde, ¿sabes cómo se ponía en la Plaza España? Sí. Eso ya ha cambiado. Ya está, cambiado, ni para bien ni para mal. Ahora, me ha llamado algo la atención, naturalmente desde el máximo respeto a Nicasio Vargas y demás, que Antonio Rodríguez llevaba puesta el típico pin de la 2030. Es que aquí realmente quien manda en Mérida es la 2030, efectivamente. Lo inclusivo, la mentira climática, esto que están haciendo en todas las calles, el silencio de la oposición que no existe, que también apoya naturalmente la 2030, lo política y socialmente correcto, la cancelación del que no piense como él. Antonio Rodríguez, la verdad, haces muy bien, Antonio Rodríguez. A Mérida la tienes hecha a unos zorros, la tienes oscura, por la noche no hay quien pueda ir por la calle viendo realmente con luz eléctrica las calles, porque entre las farolas que tienen poca intensidad y las pocas farolas que hay, y muchas que están estropeadas, y yo desde aquí ya digo lo siguiente: 2030 Antonio Rodríguez, que eres máximo exponente de ello. ¿Cómo piensas hacer para que en la calle Graciano, que se ha arreglado hace poco, después de más de 12 meses de obras, cómo piensas hacer para el paso de los autobuses? Porque en la curva de Currito, justo en la curva de Graciano, cuando finaliza la Alcazaba, o le dices
a la empresa de autobuses que vayan más despacio o va a acabar ocurriendo una desgracia. Porque en esa curvita el autobús ineludiblemente coge en la parte peatonal, no hay diferenciación, invade. es plataforma única y lo invade. Entonces, Antonio Alcalde, a lo mejor sería interesante que un radarcito, en vez de cazar a través de la policía local a los conductores, que no lo haces, no dan las órdenes para que sea más seguro el tráfico en Mérida, sino lo haces para recaudar, hazlo en la calle John Lennon, hazlo en la calle Graciano, Se va a poner, hazlo, se va a poner. Si no, todo se va a hacer. Digo, que lo ha anunciado. Con Antonio Rodríguez todo se va a hacer y nada se hace, porque claro, no existe la oposición y la oposición pues forma parte de la nomenclatura de Antonio Rodríguez. Digo que pertenece a la zona de bajas emisiones y ya se anunció en su día que no se va a poder, se va a limitar la velocidad a 20 kilómetros por hora con cámaras, Si ya radares. está limitada, perdona. Sí, pero que Si pero la eso- gente no lo Eso no lo vale sabe. lo mismo que las Pues, correas de los perros. A mí han estado y a los punto bozales. de atropellarme en la Plaza del Rastro, en el paso de peatones del estanco, porque venía un loco, en calle arriba, ¿sabes? Pero has tenido suerte que no ha sido un patinete o una bicicleta, porque ya hay bicicleteros que vienen del Prado que tienen inundadas las aceras, las direcciones contrarias y lo que haga falta. Eso hay que vigilarlo Y cierto no porque pasa nada. no tienen que circular por ahí. No obstante, mira. Antonio, hay- muy rápido, por favor, Sí, que pero- tenemos muchos pero temas. Tengo que contestarle a Domingo, Sí, evidentemente. venga. Hay puntualidades sobre las que hay que hablar respecto de una realidad. La realidad es que Mérida está teniendo en estos momentos, quizás por un juego publicitario, quizás por una serie de cuestiones, quizás por el momento turístico, quizás por el tema lúdico, por muchas razones, Mérida está teniendo una capacidad de arrastre ahora mismo de su entorno muy fuerte. Lo veo en el mundo rural que frecuento, muy especialmente hacia Cáceres. Es curioso que en ese aspecto Mérida está ganando una partida muy curiosa. Tú ves mucha gente de ciertas zonas que antes iban a otros sitios, vienen a Mérida. Es decir, Mérida tiene en este momento una imagen exterior muy, muy buena. Algo tiene que ver el alcalde, obviamente. Hay otras puntualidades que hay que hablar de forma reflexiva, de forma ordenada, no de forma escatológica. Con lo cual, ese es un tema que a mí me interesa mucho, en el sentido de que hay que subir de habitantes, hay que conseguir una serie de elementos óptimos de cara a su juego, a su nuevo papel de geopolítico como ciudad de servicio, universidad, una serie de cuestiones. Hay que hablar también en relación con la gente del centro, que vivimos en el centro con más dificultades ahora que antes, pero es evidente que en el juego conjunto Mérida tiene una capacidad de atracción ahora fantástica. Lo puedo constatar, que maneja un mundo rural relativamente cercano, pero que antes buscaba otras rutas y ahora busca Mérida. Diría muy simplemente vergonzoso que Antonio Rodríguez esté incentivando que se reserven las pocas plazas que hay en la calle, en la zona centro, tú muy afectado, alcalde Antonio, de aparcamientos. O sea, me parece muy bien que se pongan los apartamentos turísticos que legalmente correspondan, pero que se les reserven los aparcamientos, entonces los vecinos, ¿qué hacen? Y estás permitiendo, Antonio Rodríguez, que en la calle Anas haya 90 aparcamientos que no se utilizan porque es zona azul y no aparca nadie. Esa es la gran gestión de Antonio Rodríguez y la gran gestión de la oposición, que son simplemente el silencio de los corderos. Pues Seguimos ese repasando. juego posiblemente habrá que normalizarlo y estudiarlo adecuadamente en orden a esa cuestión. Efectivamente, yo en el centro soy una persona que vive toda mi vida he vivido en el centro y actualmente vivo en la calle Berzotana. Evidentemente yo necesito un lugar donde llego con mi coche para descargar mis compras, pongamos por caso, o mis enseres, o mi perro, o nosotros, que somos mayores. Pero evidentemente no los tengo en estos momentos. No digo un aparcamiento, que es otra cuestión que habrá que... Pues cerca de tu casa tienes aparcamientos reservados para apartamentos. Correctamente, y en eso Y estoy eso es una estoy de acuerdo. vergüenza. Estoy Y de acuerdo. Antonio Rodríguez Ah, lo está permitiendo e incentivando. Lo está Porque permitiendo tú te vas a otro- Sevilla, en otro- Córdoba, en Granada, en todos lados eso no ocurre. Le está Aquí permitiendo, somos le especiales. está permitiendo un juego que lo desborda él, que es el propio turismo en la zona centro. Lo desborda ¿Hay él mismo. aparcamientos públicos? Si no hubiera demanda turística, tuviera quien estuviera de alcalde, no estaría desbordado. Y está desbordado. Bueno. Quiero decir, pero yo necesito espacio para descargar mis cosas, sacar mi perro, lo que sea.
aunque tengo que aparcar a la plaza de toros, en un aparcamiento público o a Tarazana, pero yo no puedo aparcar enfrente de mi casa, no puedo aparcar junto al Pectorejo, no tengo sitio. Y eso es un problema, porque hay una fila de coches que entra y sale. Sí, y tú no eres el único vecino de ahí, que hay muchos. No soy el único de ahí. Pero Venga, allí, vamos a seguimos repasando la jornada, porque unos 180 periodistas de 20 nacionalidades dan cita durante este miércoles y jueves en la 7ª edición del Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones de Mérida, en el que se debaten cuestiones como la desinformación y la necesidad de luchar contra la polarización y los discursos de odio a través de una información de calidad y nuevas narrativas. También se habla de cómo hacer periodismo en redes sociales y otras plataformas. Está organizado por la Fundación Por Causa, dedicada al periodismo e investigaciones sobre migraciones desde el año 2013, con el objetivo de recuperar, dicen, el espacio de debate público en torno a este asunto. Y ahí estamos viendo las imágenes. En otro orden de cosas, a nivel local, el Grupo Municipal del Partido Popular de Mérida considera que limitar a 12 el número de carrozas participantes en la cabalgata de Reyes 2025 es deslucir considerablemente, dicen, una celebración esperada con esmero por la ciudadanía y que une a familias enteras en torno a una festividad como la Navidad, con mucho arraigo en la sociedad. Los populares señalan en una nota de prensa que reducir el número de participantes a 12 no solo impide la participación de otros colectivos de la ciudad interesados, sino que también les impide formar parte de una de las programaciones con más tradición social, que además va a conducir a unos mínimos, a una actividad al contar con más solicitudes participantes de las que se aceptan y deslucir el gran trabajo imaginativo que realizan los colectivos en el montaje de carrozas, que convertirían la cabalgata de Mérida en una de las mejores de la región. ¿Sobre esto queréis hacer algún comentario? Bueno, sobre el tema del... Lo debatan los concejales. Y la Fundación Por Causa supongo que tendrá un presupuesto y supongo que tendrá unos ingresos que vendrán de algún sitio. Yo desde aquí ya empiezo a apelar a que se hagan transparentes y públicas las cuentas de todas las ONGs, fundaciones y asociaciones. Segundo lugar, desinformación. Lo básico, esencial, sentido común, aparte de constitucional, es la libertad de expresión. No se le puede llamar, no se le puede llamar o no se le debe llamar desinformación a quien tenga opinión diferente para cancelarlo, para provocar la autocensura, que es lo que está ocurriendo ahora mismo con los medios de comunicación. Hay autocensura. No digamos esto, no publiques esto, porque nos van a quitar la publicidad institucional. Hay que intentar, de alguna manera, seguir las directrices del jefe de prensa de turno de la Fundación, del equipo de gobierno, del ayuntamiento, de la comunidad, de la Diputación, del Parlamento, del Congreso, del Senado, del partido, del sindicato. Y actualmente, ni en España ni en Occidente hay libertad de expresión. Es curioso cómo actualmente a nivel mundial se habla de lo mismo, se utilizan los mismos términos, hay como una repetición, son loros todos los medios de comunicación, todos coinciden. Los únicos que no coinciden son las redes sociales, la gente a través del WhatsApp, del Telegram, del Instagram, del X antiguo Twitter, el Facebook, y los están intentando abortar en pro de una libertad que no es sino una dictadura informativa. Pero eso sí, como tenemos una prostitución del lenguaje desde hace mucho tiempo, ahora eso le empiezan a llamar desinformación. Hay una cosa que hay que dejar clara. Primero, la migración la tienen las palomas y las aves. De toda la vida ha habido emigración e inmigración. Pero como nos están prostituyendo el lenguaje, hay que hablar de migración.
porque lo dice, pues eso, la 2030, los globalistas. Vamos a ver, empecemos a decir las cosas claramente. No podemos seguir con este ritmo de inmigración, ni aunque fuera legal, ni aunque fuera legal, porque si se legaliza el delito, como ha hecho este gobierno con la ley de amnistía, con la ley de indulto y con todo lo que eso no va en contra de que esté mal hecho. Si ahora se legalizan 2 millones de inmigrantes, podrá ser legal, pero es absolutamente antilógica, antimoral, anticonvivencia. En España empieza a haber miedo. En Europa hay miedo. Y quizás sea hora de empezar a hablar de la inmigración, porque es que el tándem, la coalición PSOE y equipo B del PSOE, que es el PP, nos están llevando donde nos están llevando a través de la Comisión Europea, a través de la ONU y a través del Parlamento de Europa. Antonio. Este tema es muy complejo, Domingo Hidalgo. Sí, pero ahí es muy complejo. En Europa hay libertad de expresión, evidentemente. No hay en China. Cada vez menos. No hay ni en China ni en Rusia, y además los encarcelan. Sí, Ahora bien, claro. Hay un problema grave en Europa, que es aceptar el mundo de los trus y el mundo del capitalismo. Y hay que empezar a hablar de redistribución. Hay que empezar a hablar de redistribución. Y de empresas públicas y de una serie de cuestiones que son los que pueden normalizar la cuestión. Hablar de inmigración es un problema muy puntual, muy complicado. Claro, hay que hablar, y Europa tiene que hablar, evidentemente. Pero es que el que quiera hablar de una determinada manera, lo cancelan. Hay que hablar, lógicamente, hay que hablar, pero hay que hablar muchas puntualidades, porque las razones pueden ser muy complejas. Incluso el que soltar gente de un continente que lleva un galopa la natalidad, como es África, con intereses de Rusia y de China, posiblemente, porque a Europa la han echado de África ya. Entonces, claro que hay complejidades, evidentemente, en las que yo puedo no estar de acuerdo, pero hay que hablarlas, porque el puñetero problema que tiene Europa es que no hay natalidad. Es un puñetero problema y hay que organizarlo. Yo estoy convencido de que esa organización es necesaria. La libre entrada no puede aceptarse de ninguna manera. Pero este es un tema que tiene muchas puntualidades, muchos sobacos, valga la vulgaridad. Mucho fleco. Y hay que hablarlo. Yo me gustaría que lo habláramos de forma ordenada. Algún día, en otra jornada, quiero decir, porque tenemos otros temas por delante también interesantes y al final no nos da tiempo. Comenzamos hablando precisamente a la picota del Arca Ferrata, y es que los restos de este mueble encontrado, vuelvo a insistir, en la Casa del Mitreo de Mérida, se localizaron en 1994 durante una campaña precisamente arqueológica en aquel momento de excavaciones en esta vivienda, concretamente en una de las habitaciones del edificio que en el siglo I sufrió un incendio. Pues bien, el Boletín Oficial del Estado, el BOE, ha publicado este martes el anuncio de formalización de contrato del Ministerio de Cultura y Deporte por un precio de licitación de 99.560 euros su restauración. Según los técnicos del Consorcio de la Ciudad Monumental, es uno de los objetos más excepcionales localizados en los últimos años en la ciudad debido a su singularidad y estado de conservación. Estas cajas se colocaban en la sala de recepción donde el dueño de la vivienda recibía a sus visitantes y para evitar sus robos se anclaban a la pared o bien al suelo mediante clavos o vástagos de hierro. Suelen ser muebles profusamente decorados con elementos metálicos de los que se conocen muy pocos en todo el Imperio Romano, únicamente 4 o 5, y casi todos ellos en Pompeya. Así que tiene un valor, como decimos, extraordinario este hallazgo que por fin se va a restaurar. Con el Ministerio ha sacado esa licitación de 100.000 euros y que esperamos pues regrese a Mérida, ¿no?, al museo. Antonio. En este aspecto, Mérida es un cajón de sorpresas continuamente. Os cuenta el mosaico de la Medusa en la Huerta de Otero. Hay descubrimientos tremendos continuamente. ¿Por qué? Porque efectivamente Mérida pierde su historia cuando los caminos de paz se convierten en caminos de guerra. Pero Mérida es tremenda en la historia, tremenda.
Mérida no olvidemos que nace como una capital de una gran provincia, que es la Lusitania, por su enclave. Pudo haberlo sido Medellín, pero no lo era porque no tenía la orografía de Mérida, el relieve de Mérida, que permitía las aguas en la zona noreste, de todos una plataforma y luego un río que era el gran evacuador. Eso no lo tenía Medellín, con su factor campamental previo, con lo cual no podía ser una gran ciudad, porque la sanidad era el factor A. En consecuencia, Mérida es la capital de Lusitania, desde la Fundación Augustea, después de terminar la guerra de Hispania. Pero Mérida, hay cuidado, hay una cosa que no se difunde adecuadamente lo que tiene que difundirse. Cuando el imperio está cayendo a tumba abierta, finales del siglo III, la segunda mitad del siglo III, del 250 hasta... Hay un emperador, enemigo de los cristianos, que es Diocleciano, que para Mérida es más importante que Eulalia, aunque sea una barbaridad por mi parte, bastante más. ¿Por qué? Porque Diocleciano reorganiza el imperio, revitaliza el mundo rural, obliga por una vía de impuestos que la gente vuelve al campo, etcétera, etcétera. Y curiosamente divide al imperio en 12 diócesis, todo el inmenso imperio en 12 diócesis. Una de ellas es la Hispaniarum, 290 y tantos, 292, de la era de la era. Y la capital es Mérida, de esa diócesis Hispaniarum, que era toda la península ibérica, toda España y Portugal, las Baleares y parte del norte de África, Lusitania, Tulicia, Mauritania, en fin, eso es tremendo. Eso dura hasta que nos echan ya los bárbaros a hacer puñetas. Quiero decir que hay, y entra luego el reino visigodo, etcétera, etcétera, hasta el año 40, 440 y tanto. Cuidado, estamos hablando de siglo y medio. Mérida, capital de la diócesis Hispaniarum, una de las 12 capitales. No está Raco ni es Córdoba, no, Mérida. Está Lisboa cerca, está el mar cerca. Entonces, quiero decir que esta ciudad tiene un potencial de resto, durmiendo en el subsuelo, brutal. Eso es un tema que evidentemente hay que organizar. Alrededor de Mérida, de la arqueología, no olvidemos que alrededor de la arqueología vive mucha gente en Mérida. Podría vivir muchísima más gente. Claro, el problema es que el Estado aporta muy poco a los monumentos, a la arqueología. La Junta aporta muy poco a la arqueología. Solamente por decir un ejemplo, lo decía ayer en el periódico Felipe Palma. El consorcio de la ciudad, que tiene unos 150 trabajadores, el consorcio de la ciudad monumental, tiene un presupuesto de unos 5 y pico, 6 millones de euros. El 80% lo propician las entradas. El resto es una ridiculez. Eso es inconcebible y eso hay que plantearlo seriamente a quienes en otro momento se han gastado aquí mucho dinero con el propio ministerio, en orden a expropiaciones de solares, en orden a actuaciones concretas, la recuperación del hipódromo, muchas cosas, no viene al cuento. Pero quiero decir que la arqueología en Mérida es de un valor, haber sido también Mérida crear patrimonio de la humanidad, pero no por eso, eso es un factor que engloba. Lo que realmente aporta Mérida al mundo es el factor sorpresa de un suelo que de pronto nos presenta una arca ferrata que es una locura. Como ocurrió en el Turuñuelo no es Guareña. ¿Quién ha dicho que es Guareña? El Turuñuelo es el Guadiana. Porque hay un momento en que hay una entrada hacia el mundo interior, el mundo de los metales, que se hace por el Valle de Alcudia, se hace por segundo, cuando en un momento determinado los etruscos cartagineses cierran el paso por el estrecho de Gibraltar. Aquí hay muchas cosas que hablar. En hablar algunos, Vendalas, gente importante. Pero quiero decir que esas cosas hay que hablarlas, hay que hacerlas, hay que divulgarlas, hay que hacerlas cotidianas. Y no se hacen cotidianas. A veces el mundo arqueológico ha quedado en manos en la cabeza de 4 y hay que orientarlo. Pero vuelvo, el potencial arqueológico de Mérida es brutal. Hace falta mucho dinero, hace falta muchas cosas. Ahí está el instituto y hace falta también una facultad de Bellas Artes en Mérida ya. Porque en Mérida viene mucha gente, Mérida se ha convertido en un icono. Por eso también el turismo ha aumentado brutalmente. Pues en 11 años que llevamos de televisión, 12 de programa ya, 12 ediciones, se lleva reclamando esa facultad y no viene y no vendrá. Antonio, me temo mucho que no vendrá, a menos que al final se permita la entrada de alguna iniciativa universitaria privada que sí ha querido recalar en Mérida. Mérida necesita universidad. Pero no se le deja. Mérida necesita universidad. Pero no y tal vez aeropuerto también. Y tal vez aeropuerto también. Porque desde Mérida se controla mucho más habitantes que desde Badajoz. En la nación española... Domingo. En la nación española no solamente el sistema autonómico ha conseguido que los españoles estemos a codazos
y que de solidaridad interregional no es inexistente, sino todo lo contrario, ¿no? Cataluña nos roba, las provincias vascongadas nos roba, Baleares, por supuesto, que nos sigue robando, no digamos, en fin. Ahora hay otra cuestión que tampoco es fácil, hay otra cuestión que también es fácil y que no se dice. Mundo de la universidad. Esos sí que son reinos de taifa. Sin duda. Alcalde Antonio. Sin duda. Bendito sea Dios y Dios sea bendito. Ni tú ni yo conoceremos una universidad aquí. Antes, al contrario, nos seguirán machacando. Pero hay algo... Pero Mérida es la capital autonómica. Sí, muy bien. Mérida es la capital autonómica. Pero la realidad es la que... Y la delegación del gobierno tiene que estar en Mérida, no en Badajoz, en Mérida. Eso no va a cambiar por Así está concebido legalmente. Y Mérida tiene entidad como... Aquí tenemos como el típico caso, y con este baúl, esta arca cerrata, de la típica nota de prensa que se ha colado, que parece que es la noticia de Mérida y de la comarca y de Extremadura entera, porque, estoy seguro, claro, el consorcio tiene un gran gabinete de comunicación. Además, auspiciado por Antonio Rodríguez, alcalde de Mérida, en ejercicio. Lo importante, con el tema de la arqueología, claro que sí, tienes toda la razón. Pero lo que no se puede es jorobar a la gente al pairo de eso. Hay que darle facilidades para estar en el centro de Mérida. Y no hay facilidades. No hay facilidades. Ha sido Antonio Rodríguez el que estuvo aquí en una tertulia con nosotros, cuando estábamos en el otro lado. En la legislatura, creo que fue la anterior o la otra, en la que dijo que en la Plaza de España prácticamente iba a haber servicios VC públicos. Parece ser que los miles y miles de personas que van a la Plaza de España no tienen necesidad de miccionar, ni tienen necesidad de ir al servicio. ¿Y qué sucede? Pues que así está la Plaza España. Hablo de la Plaza España como puedo hablar también las propias 7 sillas, Teatro Romano. Hay que dar comodidad. Mérida tiene que estar limpia. Antonio Rodríguez, baja por la calle Graciano, pasa después del Tuétano, vete por la derecha y pisa el suelo. Y como no lleves unos zapatos bien ataditos con los cordones, Antonio Rodríguez, se te van a pegar las suelas en el suelo. ¿Que aquí no hay una empresa de limpieza? ¿Es que no se puede vadear el suelo, Antonio Rodríguez? Es que tienes que ir, pues eso, destrozando Mérida a poco con el visto bueno del silencio de los corderos de la oposición, con el PIN de la 2030. Y termino con la cultura. Ha habido un gran éxito en el Teatro Romano ante la charla que dio, la conferencia, charla o lo que sea, de Santiago Posteguillo. Llenó la plaza, el Teatro Romano, este novelista de novela histórica, además, concretamente del mundo romano. La gente responde. Pero hay que también pensar en los vecinos del centro, lo sigo diciendo. Ya está bien de tener el centro como un gueto de elegidos, que el turismo hay que traerlo. Pero desde el respeto, que cuando tú y yo nos vayamos a Córdoba, si vamos a Córdoba, o a Granada, o a cualquier otro sitio, o a Sevilla, vamos a un aparcamiento público. No vamos a ir al aparcamiento que le tienen reservado a los apartamentos turísticos. Ya, pero yo cuando defiendo la realidad de política de Mérida nuevo, sí, ese es un popurrí muy largo, Domingo, que hay que concretarlo, evidentemente. Yo voy a decir que Mérida es un milagro arqueológico importante, pero vuelvo a decir también, y esa es la consecuencia que hay un turismo que se ha generalizado en toda España, en todo el mundo. Mérida tiene una capacidad de recepción brutal por lo que ofrece. Pero también digo que Mérida tiene un papel geopolítico nuevo, que se llama, que en una organización cuasi federal del Estado, Mérida es la capital. Aprobado por las Cortes Generales, no por Javier de Burgos, la división provincial del año 1833, no. Por un secretario de Estado, un motrileño, no. Por las Cortes Generales de España, el Congreso, el Senado, todo ello, con una Constitución. Mérida es la capital autonómica. Consecuentemente con ello,
El juego de la inercia de una organización anterior ya no sirve, lo dice un exalcalde, ya no sirve. Mérida tiene un papel geopolítico nuevo, como lo tuvo en la historia. Capital de toda España fue, la primera, antes que Toledo. Entonces, con esa geopolítica nueva, Extremadura primero tiene que reivindicar cuestiones, toda Extremadura, quien gobierne, los otros y los que gobiernan ahora. ¿En relación a qué? Al ferrocarril, a cuestiones que no pueden situarnos en una abstracción, en una actitud de esto miserable con respecto al resto de las comunidades. O sea, Extremadura perdió innoblemente el trazado de la Vía de la Plata, eso es una barbaridad. El trazado por Ciudad Real, por Brazatorta, eso es una barbaridad. Y Extremadura es una nueva capital, en la nueva organización que surge en la nueva Constitución, hace casi 40 años. Hace 40 años. Y consecuentemente con ello, el Estatuto de Autonomía se aprobó en febrero de 1983. Y Mérida, el artículo 5, es su capital y la sede de las instituciones. En consecuencia, Mérida tiene que tener en orden ese papel geopolítico y en orden a su situación, también que favorece a la mayor parte del territorio de Extremadura. Y no digo nada en una actuación metropolitana con Almendralejo, que entre ambas comarcas juegan con más de 150.000 habitantes, a un paso, a un tiro de piedra, largo, y no digo nada con lo que hay a la derecha, Don Benito, en fin, Mérida está en el centro, y en consecuencia, Mérida tiene que tener en su papel geopolítico nuevo la realidad que debe tener, los servicios debe tener, y uno de ellos es el universitario, les guste o no les guste a unos o a otros. No quiero referir una anécdota. Dios te oiga. Podría referirla alguna vez. Se va a encontrar en Mérida muchas dificultades y se lo digo al alcalde abiertamente, se lo digo en privado muchas veces. El que tiene que estar pateando ese tema, evidentemente, lo está haciendo bien desde mi punto de vista, pero hay otras cuestiones. Pero Mérida la están viendo siempre desde muchos sitios con mucha prevención, con mucho, en fin. Hay cosas que no quiero decir, pero a lo mejor un día las digo. Hay que empezar a decir todo lo que te salga por la boca. ¿Cómo se nos pusieron piedras? ¿A qué te refieres, ¿Cómo Antonio? se nos pusieron piedras en la Declaración de Patrimonio de la Humanidad desde otras ciudades? Bueno, señores, nos tenemos que ir, Ya pero nos vas a echar, claro, director. es que nos ponéis a hablar y tal. Muy rápidamente, a quien corresponda, muy rápidamente. Domingo. Bueno, yo desde aquí voy a reivindicar. No, ya lo he venido reivindicando a lo largo del programa. Que finalicen ¿Te queda algo? de una santa vez las obras. Y la culpa no la tiene la empresa, ¿eh? Bastante está currándoselo la empresa y esa dirección técnica que se lo está comiendo con patatas fritas y sufriendo ahí. Pero, Antonio Rodríguez, no puedes permitir hacer unos proyectos de obras con un plazo de ejecución tan enorme e insisto, que la culpa no la tiene la empresa. Pasa que a la empresa no le queda otra cosa que acoplarse a lo que le diga el ayuntamiento. No pueden durar las obras lo que están durando. Calle Hernán Cortés, calle Suárez Somonte, Plaza de Santo Domingo, lo que ha tardado Graciano y John Lennon, Puerta de la Villa, Rambla. Y estás permitiendo a Antonio Rodríguez que esto se haga así de mal. No se tarda esto en ningún sitio. Y ya que presumes de que las arcas municipales gozan de buena salud, bien has podido, podrás tomar la decisión, y eso sí que es una salida económica, a través de dinero, de terminar las obras de una santa vez. Antonio. Muy simple, le ruego al alcalde, como le he dicho alguna que otra vez, que haga todo lo posible porque el silo vuelva a ser de carácter público y juegue al juego arqueológico. Está parado, ¿no?, ese tema. Lo digo porque el ayuntamiento tiene capacidad. Lo compró un particular, pero está ahí parado. El silo, las tres grandes catedrales de los silos, que son Córdoba, Mérida y Alcalá de Henares, están dedicados al mundo cultural arqueológico. El de Córdoba íntegramente, siendo Luis Plana, consejero del ramo, lo incorporó como gran almacén, valga la expresión, de la arqueología prácticamente andaluza entera.
El de Mérida debe cumplir ese papel. Mérida no necesita abrir ventanas para colgar mosaicos. Mérida tiene centenares de mosaicos ahí en la Huerta de Otero, en la Alcazaba, que hay que restaurar. El mosaico ya lo estamos viendo, la Medusa, pero el silo podría ser el gran elemento de complemento arqueológico. Por cierto, lo aplaudo cuando plantea museos. ¿Por qué no va a tener Mérida más museos? ¿Por qué no? ¿No lo tiene Málaga? En Mérida viene mucha gente. Y hay que restaurar, hay que recuperar el Museo de Geología, que es de carácter regional. De la colección Sosbainar. Los que me sucedieron mal cargados y sacralizaron la justicia, machacaron la cultura. Y había toda la colección Sosbainar, fantástica. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer a nuestros contertulios, a nuestros picoteros, como siempre, su análisis y su opinión acerca de los temas que proponemos y de los que ellos sacan, porque también sacan otros de forma paralela. Domingo, gracias, que tengas una buena semana. Paz y bien, un gustazo el regreso, alcalde. Antonio, lo mismo te desea, que tengas una muy buena semana. Igualmente, una gran satisfacción estar con vosotros. Domingo. Y a ustedes, agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Mañana ya no tenemos picota, regresamos el lunes en formato habitual aquí en este espacio. Así que hasta entonces, pasen un buen fin de semana. Buenas noches y sean felices.